La jornada de hoy, y algo dije anoche cuando nos despedimos, empieza de una forma absolutamente privilegiada. En este momento yo estoy rodeado de dos grandes juristas españoles, los dos ex magistrados del Tribunal Constitucional, Ramón Rodríguez Arribas, juez del Tribunal Supremo, luego magistrado del Tribunal Constitucional, y Manuel Aragón, uno de los grandes constitucionalistas de este país. Un gran profesor universitario que luego ha servido a España en diversas responsabilidades, la última de las cuales, como acabo de decir, en el Tribunal Constitucional. Cuando diseñamos el programa, era obvio que uno de los asuntos de los que teníamos que hablar era de este que lleva hoy por título, en la sesión de esta mañana, Constitución y secesión. Sabemos que hay personas en este momento vendiendo la mercancía averiada de que la Constitución no puede ser un obstáculo para que se puedan realizar libremente sus planes políticos. Yo he decidido hacer esto. Esto es lo que yo identifico con la democracia y a partir de ahí no me apele usted a la ley y a la Constitución porque eso son formalismos. Bien, los de mi generación somos muy cuidadosos con esto porque sabemos cuál es el valor de tener Constitución y el valor de no tener Constitución. O sea, el valor de tener convivencia o el valor de no tener convivencia. Y, en consecuencia, es importante que quede claro para todo el mundo que prescindir de la ley es prescindir de la democracia y prescindir de la convivencia. Y cuando se pensó que había que hablar específicamente de esto y explicar muy bien en este campus la relación entre la ley y la democracia y lo que es el derecho de autodeterminación y lo que es el derecho de secesión, que ellos llaman derecho a decidir, por no asustar, pero que no existe, pues hay que tener muy claro que eso no está en la Constitución, está fuera de la Constitución y que el que apela a eso está apelando a que se incumpla la Constitución. Y digo que al diseñar el programa dijimos, ¿y quién es la mejor persona en España para hablar de esto? Y entonces, pues, no había que pasar de la A. Aragón, pues Aragón. Y aquí está Aragón. Y yo le agradezco infinitamente que haya hecho el esfuerzo de estar con nosotros esta mañana para hablar de todo esto. Él tiene escritas páginas extraordinarias, extraordinariamente clarificadoras sobre todo esto. Tiene escritas páginas en sus libros, en sus muchos libros. La presentación la va a hacer Ramón, yo no me voy a extender en eso. Pero, ojo, tiene escritas muchas páginas importantes para el constitucionalismo español en sus sentencias y en sus votos particulares. Y alguien delante mío esta mañana le ha dado las gracias por alguno de esos votos particulares. Por ejemplo, ese que dice que la nación española existe y que en la Constitución lo que se reconoce es la nación española y no 17 naciones. O ese voto particular que dice que los herederos de Batasuna son Batasuna y, en consecuencia, siguen fuera de la ley. Bueno, ese es Manuel Aragón, ¿no? Ese es Manuel Aragón, don Manuel Aragón, el catedrático, el magistrado del Tribunal Constitucional, el gran constitucionalista, el gran servidor de España. Y a continuación, pues dijimos, ¿y quién tenemos para poder presentar nada menos que a don Manuel Aragón? Y dijimos, pues don Ramón, vicepresidente del Tribunal Constitucional, largos años magistrado del Tribunal Supremo, presidente de los jueces también, de la Asociación de Jueces también durante largos años. Y, en fin,
firmante de los mismos votos particulares, vaya, para que ustedes se hagan idea de las dos personalidades que tengo rodeándome, ¿no? Y le pedimos a Ramón que viniese esta mañana y que hiciese el oficio que, según nos acaba de confesar, ya tiene experimentado de presentador. Así que muchas gracias, Ramón, a ti también por estar aquí. Déjenme añadir una cosa, porque si no lo dijese no estaría haciendo justicia al esfuerzo que en este caso Manuel Aragón está haciendo. Cuando yo le llamé, dije, mira, llamé hace ya meses, que es como se preparan estas cosas, le dije, Manuel, vente al campus, háblanos de esto, ayuda a la gente a entender por qué la secesión no está en la Constitución y por qué mienten los que dicen que esto se puede hacer de una forma tan gratuita como lo están diciendo. Y me dijo, no, si tú sabes que yo voy encantado, nos declaramos mutuo cariño, que nos tenemos desde hace muchos años. Pero me dice, pero es que me operan unos días antes y no sé si voy a estar en condiciones de estar ahí, ¿no? Y, bueno, pues me ha tenido en vilo, claro. Más en vilo ha estado él, eso sí. Le han operado, aquí está estupendo, todavía un poquito perjudicado en la rehabilitación de la cosa. Beatriz le ha estado llamando, por Dios, ¿cómo está don Manuel? Cúrese, que tiene que venir al campus. Y, bueno, se pueden ustedes imaginar que en estas condiciones le agradezco triplemente el esfuerzo extraordinario que está haciendo esta mañana de venir aquí. Y dicho esto, Ramón, pues te toca presentar. Vamos a ver, yo me decía hace un momento que casi empieza a ser un oficio lo de presentar a Manuel Aragón, porque yo creo que es la tercera vez que lo hago. Y es muy fácil hacer la presentación de Manuel Aragón. No quiero caer en la tentación de decir lo que me contaba mi buen amigo también, José Federico de Carvajal, que una vez le presentó para una intervención en una cosa sindical, un sindicalista conocido, y con mejor voluntad que acierto, le dijo, ¿yo qué voy a deciros de Carvajal? ¿Cómo presento yo a Carvajal si Carvajal es impresentable? No voy a caer en esa tentación. Claro que se puede presentar a Manuel Aragón. Y cuando Ignacio Estarloa me llamó por teléfono y me dijo, no me preguntó, me dijo, supongo que te divertirá, y dije, sí, cuando me dijo de lo que se trataba. Y efectivamente, pues, acepté inmediatamente. Porque además Manolo y yo somos amigos, y es muy curioso que somos amigos relativamente recientes. Hace 10 años que nos conocemos nada más. Pero si, esto lo digo siempre que le tengo que presentar, pero si la amistad se mide no por los años de conocimiento, sino por las horas de intensidad de relación, entonces somos muy viejos amigos. Porque durante 9 años hemos estado juntos en el Tribunal Constitucional hablando, discutiendo, debatiendo, estudiando juntos, en mi despacho, en el suyo, en el pleno, y él me corrige siempre, y en el pleno uno al lado del otro, es cierto, estábamos uno al lado del otro, forma que incluso no solamente en las intervenciones, sino en los cuchicheos y en pasarnos alguna nota, a veces jocosa, sobre lo que estaba pasando en el pleno, que naturalmente no contaré. ¿O sí? No. Bueno, yo siempre que presento a Manolo, me gusta hacerlo con todas las personas que he de presentar, que es buscar 3 palabras que lo definan. Y con Manolo las 3 palabras salen solas: profesor, autor y juzgador. Profesor, bueno, es que es un maestro del derecho, se ha dedicado a la enseñanza del derecho en toda España, en Zaragoza, en País Vasco, Valladolid, en Madrid, en la Complutense, luego en la Autónoma también fue decano, y en muchas partes, como se dice siempre, del mundo mundial, ¿no? En Italia, en Francia, en Portugal, en Colombia, en México, en Argentina. Pero además es un maestro porque sabe enseñar. Yo siempre gasto la broma de que cuando intervenía él en ciertas ocasiones, pues claro, como sabe mucho, es muy difícil que sabe mucho hablar poco. Y entonces, como hablaba mucho, en broma le decíamos, ya has dado la clase de las 12. Pero era verdad, era una verdadera clase. Y yo les puedo decir que he aprendido Derecho Constitucional oyendo a Manolo. Y luego Manolo es autor. Ha hecho una docena de libros, pero hay uno fundamental que tiene un título muy sugestivo, que es La Constitución y Democracia. Creo que en este momento quizás sea las 2 palabras que definen lo que está pasando en España. Sin Constitución no hay democracia.
Y por último, ha sido juzgador. Es decir, los jueces profesionales como yo miramos con cierta desconfianza a los que vienen de la cátedra. Pero en Manolo es que a la semana de estar en el Tribunal Constitucional había asumido la función de juez perfectamente. Porque había asumido lo que es más importante en el juez, que es la independencia. Era un hombre absolutamente judicial. Y además, luego eso se ha visto, aquí se ha hablado de sus votos particulares, pero también ha habido sentencias muy importantes en las que, por ejemplo, en materia de ríos, ha dicho que los ríos no son troceables, en una sentencia muy importante, y en la sentencia conmemorativa de la Constitución del 12, pues también habló de la independencia judicial y de la posibilidad de fijar los criterios por el Tribunal Supremo. Es decir, que no se ha limitado solamente a realizar los casos, a resolver casos, sino además a impartir doctrina. Pero a mí lo que me importa destacar de Manolo es su compromiso. Ahora que se habla mucho de personas comprometidas. Porque precisamente lo que tiene Manolo es un compromiso muy cortito. Manolo está comprometido con España y con la Constitución española. Nada más. Y esto que quede muy claro. Y ahora, recuerdo que cuando como he contado antes, me decía Ignacio, vas allí y sobre el tema dices lo que quieras, lo cual en mí es un peligro, porque se me ocurren muchas cosas. Pero bueno, algo tendré que decir también, porque si no, no me quedaría a gusto. Y lo primero que se me pasó por la cabeza cuando vi el título del tema de la conferencia y el tema de la mañana, Constitución y sedición, perdón, y secesión, perdón, ha sido un lapsus lingüe perfectamente explicable porque es lo mismo. Y además, desgraciadamente, cuando se habla de sedición se ofenden. Tiene muchas gracias, es lo que quiere usted hacer, porque se va a molestar. Y dije, no, esto no es como la enfermedad y la salud. Salud y enfermedad. Constitución, salud, secesión, enfermedad. No, no, esto es vida o muerte. Así de claro. Hace pocas semanas tuve que también pronunciar una pequeña conferencia o charla en el CSDEN ante un auditorio de uniformes. Y claro, con la prudencia de hablar a militares, les dije, es que España no es concebible sin Cataluña, que quede perfectamente claro. No es concebible sin Cataluña. A mí no me gusta el que con excesiva intensidad se ha estado diciendo no se conviene que se separen ustedes porque les va a ir muy mal. Es verdad, les va a ir mal a ellos y nos va a ir mal a los demás. Nos va a ir mal a todos. Pero me recordaba que en los años 80, ahora eso ni se hace, pero en los años 80 cuando un señor cuarentón o cincuentón abandonaba a la mujer y a los hijos y se iba con una jovencita 30 años más joven que él, siempre había alguna persona que con buena intención decía, bueno, va a llevar en el pecado la penitencia porque cuando pasen los años, pues ella le traicionará. Lo decían de otra manera menos elegante. Y yo siempre decía, luego si ella le fuera fiel, hace bien en irse. Hombre, no, eso no. Pues entonces, ¿por qué me pone usted ese ejemplo? Efectivamente, esas cosas hay que decirlas, pero no son las únicas cosas. No conviene que creamos que la secesión catalana no se puede realizar porque es una catástrofe económica. Lo va a ser, lo sería, sí, eso pasa, no será, por supuesto, pero podría serlo. Pero no solamente eso, porque no solamente hay razones económicas para oponerse frontalmente a eso. Vamos a ver. ¿Qué otras razones rápidamente? Yo no voy a entrar en las jurídicas, porque para eso está aquí Aragón. Pero brevemente decir, hay razones históricas. Y la mejor manera de ver que hay razones históricas que van contra lo que ellos quieren, contra lo que los separatistas quieren, a mí me molesta mucho que sean los catalanes. No, los separatistas catalanes. Es que tergiversan la historia.
Porque si la historia fuera tan poco proclive a la unidad nacional española, no la tergiversarían. Desgraciadamente les hemos dejado que la tergiversen sin respuesta. Y si me apuran ustedes, hay, y esto sí que no me atreví a decírselo a los militares, hay hasta razones estratégicas. Es decir, no podemos consentir que España sea amputada nuevamente. Ya bastantes amputaciones ha sufrido a lo largo de su historia. Y no hay posibilidad de eso, y las estrategias podían ser, me refiero en el sentido incluso militar de la palabra, porque el nacionalismo es contagioso y el nacionalismo es imperialista. Y entonces nos encontraríamos que si cediéramos a eso y llegara a producirse la catástrofe, no sería solo la catástrofe de la separación de Cataluña, es que además eso contagiaría al País Vasco inmediatamente, ya están hablando de ello, puede que a Galicia, aunque allí parece ser que no tienen tanta fuerza los separatismos, pero desde luego incluso a las Islas Canarias. Es decir, España se desarmaría, España desaparecería como realidad histórica. Y eso no lo podemos consentir los demás. Y además, porque cuando algunas veces se dice, pues que se vayan, si tanta guerra dan, que se vayan. No, es que eso es una locura. Primero, no podemos exiliar en el interior a los españoles, a los buenos españoles que hay en Cataluña que no quieren irse. A eso no los podemos dejar solos. Segundo, es que además no resolveríamos el problema, porque a la semana de la independencia de Cataluña estarían reclamando un trocito de Zaragoza, otro trocito al sur de Tarragona. Tendríamos problemas todos los días y habríamos convertido un problema interior en un problema internacional. Pues vaya fiesta. Y por último, no podemos hacerlo porque es que eso nos encerraría a Europa. Pero es que las consecuencias podrían ser incluso más graves. La destrucción de España podría afectar a la Unión Europea porque podría producir también un contagio en otras partes de Europa. Porque España no es Bosnia, España no es Yugoslavia. Afortunadamente España es mucho más importante. En definitiva, y con esto ya quiero terminar porque no quiero que me pase como aquel conferenciante que cuando le tocó hablar a él dijo, bueno, y ahora voy a pronunciar yo la segunda conferencia. Vamos a ver, muy brevemente. Para mí el problema está en la defensa del orden jurídico, es decir, en la aplicación de la ley. Y aquí sí que tengo que decir una cosa que me preocupa. Toda la ley, todo el orden jurídico. He oído a veces a personas incluso con responsabilidades políticas u hombres del derecho decir, pero este precepto no se aplicará nunca. No, eso no se puede decir. Es como si dijéramos, mire usted, la tal pena del Código Penal no la vamos a aplicar nunca. ¿Qué será si no procede a aplicarla? Pero si las circunstancias que se dan obligan a aplicar un precepto de la Constitución o del orden jurídico, si no lo aplicamos, prevaricamos. Y yo espero que sean las propias instituciones las que reaccionen, incluso en algunos casos, las que están allí radicadas en Cataluña. Manolo, que Dios reparta suerte. Buenos días a todos. Yo quiero, en primer lugar, agradecer a FAES que me haya invitado a este importante foro, donde además participan, o en el que además participan algunos buenos y queridos amigos y colegas. Pero, claro, ese agradecimiento lo tengo que hacer la persona de Ignacio Astarloa, que me cursó la invitación y con el que me une, como él ha dicho, una vieja y profunda amistad. Tanto en sus palabras como en las de mi presentador oficial, Ramón Rodríguez Arriba, ha habido un poco de exageración en los elogios a mi humilde persona que se deben al afecto que nos tenemos. No creo tener tantos méritos como se dice, pero sí es cierto que tengo un solo compromiso. Eso es verdad. No podía ser de otra manera. Yo soy profesor de Derecho Constitucional y ciudadano español. Bueno, pues ambas cosas me tienen que llevar
bueno, pues a ser fiel a lo que uno tiene que ser fiel en esas condiciones, a la Constitución española y obviamente a su propia nación, a España. Bueno, el que sea independiente es que yo lo he sido toda mi vida. Eso es una cosa también que considero absolutamente normal. Yo nunca me he sometido a nadie ni a nada, sino a mi propia conciencia. Pues bien, muchas gracias, querido Ramón, por presentarme una vez más. Y ahora entro ya, sin más prolegómenos, en el objeto de mi conferencia, que se titula, como se ha dicho y como está en el programa, Constitución y secesión. Yo no voy, pues, a dedicarme a otros aspectos del Estado autonómico, de su funcionamiento, de sus posibles reformas, incluso constitucionales, si fueran necesarias o convenientes, porque de eso se han ocupado en el día de ayer y se seguirán ocupando en el día de hoy otros conferenciantes en este curso. Porque si no, yo daba todo el curso, claro, no, tampoco tiene sentido. No nos va a importar, tú dale. Sí, bueno. Solo me propongo, pues, atenido al título Constitución y secesión, en aclarar algunas ideas acerca de la relación entre Constitución y secesión. O si queremos, acerca del tratamiento constitucional de la independencia de parte del territorio nacional. O dicho de otra manera, en realidad, y que es decir lo mismo, acerca de las relaciones entre Constitución y unidad de la nación, unidad de España. Y creo necesario aclarar esas ideas porque, pese a los términos inequívocos de la Constitución, se han sembrado algunas confusiones en determinadas y reiteradas declaraciones políticas, en ciertas opiniones jurídicas y, lo que es peor a mi juicio, esas confusiones incluso se han deslizado, al menos aparentemente, en alguna resolución jurisdiccional. Y esas aclaraciones que voy a hacer van a ser estrictamente de derecho constitucional. No voy a entrar, porque estaría fuera del objeto de mi conferencia, en consideraciones de orden histórico, político, etc. Van a ser consideraciones estrictamente de derecho, que es lo que se me pide. Pues bien, en esa tarea, lo primero que debo dejar claro es que nuestra Constitución, ninguna Constitución, permite o puede permitir la secesión de una parte del territorio, de una parte de la comunidad nacional, porque el territorio no tiene voluntad. Esa secesión por la exclusiva voluntad de esa parte que pretende separarse. De los términos inequívocos de los artículos 1, apartado segundo, y 2 de la Constitución se desprende que solo el soberano, el pueblo español en su conjunto, puede disponer de la nación misma, esto es, de su composición y de su definición. La soberanía es una, no puede ser de otra manera. La nación es una, no puede ser de otra manera. Y, en consecuencia, las decisiones sobre la soberanía, sobre la unidad de la nación, solo puede adoptarlas el poder constituyente, nunca los poderes constituidos, que no pueden dividir lo que la Constitución ha proclamado indivisible, ni disolver lo que la Constitución ha declarado indisoluble. El pueblo de una comunidad autónoma es una entidad constituida que no goza de soberanía, sino de autonomía, y que por ello no posee poder constituyente, sino estrictos y pasados poderes constituidos que solo puede ejercer a través de las competencias que la Constitución, sobre todo el Estatuto de Autonomía, le han conferido. En otras palabras, poder autonómico no es poder soberano. Y así
queda claro de la Constitución, y así lo ha reiterado hasta la saciedad la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y esta es una afirmación inequívoca para el derecho constitucional español e incluso para cualquier derecho constitucional extranjero digno de ese nombre. No existe, pues, en nuestro ordenamiento constitucional, insisto, ni en ningún ordenamiento constitucional digno de ese nombre, el derecho de autodeterminación del que pueda ser titular una fracción de la nación. Ningún Estado, por muy federal que sea. El único capaz de autodeterminarse, el único ente que sí tiene el derecho de autodeterminación es el soberano, el pueblo español en su conjunto. Por eso, el llamado eufemísticamente derecho a decidir de una parte del pueblo español, o solo significa el derecho a elegir los órganos representativos, o a participar por los cauces constitucionales y estatutarios en la toma de decisiones de los poderes autonómicos en la esfera de sus competencias. Y entonces esa significación es claramente inane, o significa realmente, como sostienen sus propugnadores, el derecho a pronunciarse sobre la pertenencia de una parte de la nación al conjunto de la nación misma. Esto es el derecho soberano de autodeterminación. Tal derecho, ejercitable por los ciudadanos de cualquier comunidad autónoma o en términos generales por cualquier fracción de la población española, está absolutamente prohibido por la Constitución. Por eso, la sentencia 103/2008 del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Consultas del País Vasco, y lo recuerda muy bien Ramón, dijo expresamente, con suma claridad, que tal derecho a decidir es abiertamente inconstitucional, sin que pueda encontrar cobijo en ninguna norma legal o reforma legal. La Constitución, en consecuencia, no permite la convocatoria ni la celebración de un referéndum para consultar a los ciudadanos de una comunidad autónoma sobre la independencia de su territorio. Ese referéndum no podría nunca celebrarse a través de la fórmula del artículo 92, apartado primero de la Constitución, como algún colega al que le tengo o a los que tengo aprecio han sostenido. Y no podría acudirse al artículo 92.1 porque el artículo 92.1 de la Constitución ha previsto un referéndum nacional, como dice el precepto, de todos los ciudadanos y no de parte de esos ciudadanos. Segundo, porque ese referéndum del artículo 92.1 está dispuesto para la adopción de decisiones políticas de especial trascendencia, pero de decisiones políticas que pueden adoptar los órganos constituidos, nunca de decisiones que solo pueda adoptar el poder constituyente, porque afectan a la soberanía. Ni siquiera podría haber, a mi juicio, un referéndum nacional preguntando a todos los españoles, a través del artículo 92.1, sobre la independencia de parte del territorio. Insisto, porque esa decisión no puede adoptarla ningún poder constituido y ese referéndum está previsto para la toma de decisiones que son capaces de adoptar los poderes constituidos, nunca para la toma de decisiones que solo puede adoptar el poder constituyente. El único referéndum posible sobre la cuestión es el previsto en el artículo 168 de la Constitución. Y esto es claro, de toda claridad, en la Constitución y, por supuesto, a mi juicio, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Hay un argumento que suelen utilizar aquellos que propugnan la posibilidad del referéndum a través del artículo 92.1, consultando solo a los ciudadanos de Cataluña. Insisto, ni siquiera creo que eso pueda ser posible consultando a todos los ciudadanos españoles por esa vía. Y es que
no habría graves problemas porque ese referéndum no sería vinculante. Esto es una argumentación que se suele utilizar por esos queridos y admirados colegas que defienden esta fórmula. No estoy de acuerdo en absoluto con esa explicación. Primero, porque no es claro que el término consultivo que utiliza el artículo 92.1 excluya el carácter vinculante. Un referéndum es consultivo porque es previo a la adopción de la decisión. Pero ese referéndum o esa actividad consultiva previa a la adopción de la decisión, sabemos que en derecho puede ser también vinculante. Algún tipo de dictámenes del Consejo de Estado que son consultivos, pero pueden ser vinculantes. Lo que se opone al referéndum consultivo es a referéndum de ratificación. Pero bien, supongamos que se sostuviese que jurídicamente no sería vinculante. Pues aún en ese caso, la sentencia 103/2008, que creo que fue una buena sentencia, dejó clara la imposibilidad constitucional de ese tipo de referéndum, aunque no fuese vinculante. Leo literalmente lo que dijimos. Aunque lo que se interese, tengan en cuenta, esta fue una sentencia sobre la ley de consultas del País Vasco. Por tanto, la referencia al País Vasco es porque se trataba de ello. Leo, aunque los que se interese, que es lo que defendía los defensores de la ley del País Vasco, el Parlamento y el Gobierno vasco, aunque lo que se interese mediante esa ley es el parecer no vinculante del cuerpo electoral del País Vasco, al incidir sobre cuestiones fundamentales resueltas en el proceso constituyente, esas cuestiones están sustraídas a la decisión de los poderes constituidos y solo son de posible planteamiento en la consulta prevista en el artículo 168 de la Constitución. Esa frase se redactó muy cuidadosamente. Tampoco, a mi juicio, podría celebrarse ese referéndum acudiéndose a otro referéndum distinto del previsto en el artículo 92.1, es decir, reformando el Estado la Ley Orgánica de Referéndum, haciendo uso de su competencia general sobre el referéndum que en la sentencia 31/2010, con toda claridad y toda precisión, atribuyó al Estado. Solo el Estado puede establecer y regular los referéndums. Pues bien, podría, en uso de esa capacidad, no ya del artículo 92.1, sino del derecho de participación política, artículo 23, podría el Estado prever la existencia de referéndum territoriales, de referéndum autonómicos. Pues bien, por esa potestad no podría nunca establecerse un referéndum autonómico, establecer el Estado único capaz de ello, para realizar este tipo de consulta. Porque esa consulta, insisto, es constitucionalmente imposible. Porque mediante ese tipo de referéndum territorial, que no existe, pero que el Estado podría establecer, solo podrán ser consultadas decisiones de competencia de la comunidad autónoma, nunca cuestiones que afecten a la soberanía. Otra vez aludo a la sentencia 103/2008. Y no valen, a mi juicio, argumentos de oportunidad, argumentos utilitaristas, que a veces también se han sostenido, basados en que el resultado de ese hipotético referéndum podía ser negativo a la consulta de la independencia. No valen esas razones, primero porque es una hipótesis que nunca se tiene seguridad de lo que puede suceder. Pero, en segundo lugar, por razón de fondo, no es un problema de oportunidad, es un problema de derecho. El verdadero problema
de ese tipo de referéndum no es solo el resultado, es el reconocimiento de que ese referéndum se puede hacer. Es la existencia, la celebración, la convocatoria de esa misma consulta, porque es admitir que una parte de la nación puede expresar su voluntad sobre su pertenencia o no al conjunto de la nación misma. Y eso, obviamente, está prohibido por la Constitución. No es solamente que se deja la puerta abierta a sucesivos referéndums hasta que un día se tengan mayoría suficiente. No, eso es un argumento importante, político, utilitario. El problema es de fondo. El problema es constitucional, jurídico. Es que no puede realizarse, convocarse esa consulta, porque eso es admitir que efectivamente una parte tiene capacidad para expresar su voluntad acerca de la pertenencia al todo. Las sentencias del Tribunal Constitucional 103-2008, 31-2010 y 42-2014 y la 31-2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, la 103 ya he dicho sobre lo que es, y la 42-2014 es sobre la declaración del Parlamento de Cataluña acerca de la soberanía del pueblo catalán. Esas sentencias han dejado esto manifiestamente claro. Bien. Dicho lo anterior, y repito, dicho que a mi juicio, creo que al de cualquier constitucionalista que use los instrumentos propios del derecho, dicho que no cabe bajo ninguna forma en nuestra Constitución el ejercicio de ningún derecho de autodeterminación territorial, hay que aclarar, o debo aclarar también al mismo tiempo, que en cambio la Constitución sí permite la secesión territorial. No el derecho de secesión, sino el hecho de la secesión, es decir, la separación de parte del territorio. Ese es, para mí, el entendimiento que se deriva del artículo 168 de la Constitución. Nuestra Constitución no tiene, a mi juicio, límites materiales frente a la reforma constitucional por el procedimiento agravado, el artículo 168, a diferencia de lo que sucede en otras constituciones, en la alemana, en la italiana o en la francesa. Por ejemplo, la francesa declara intangible la estructura territorial del Estado. Nuestra Constitución permite, en el artículo 168, la revisión total de la Constitución. Hacer una Constitución nueva o alterar los principios más fundamentales de la Constitución misma. Es cierto que para no caer en la simplificación hay que advertir que podría haber una argumentación que no comparto, por la que después diré, acerca de que nuestra Constitución sí ha establecido un límite material explícito. En el artículo 2, cuando dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. De ahí podría razonablemente deducirse que si la Constitución se fundamenta en ello, ese fundamento no puede destruirse, porque entonces la Constitución no se reforma, sino que se destruye. Se puede sostener. Incluso tenemos ejemplos, como dije antes, en el derecho constitucional extranjero de estados sumamente democráticos que imponen estos límites. No es esa mi opinión. Creo que aquí no hay un límite material por lo que voy a decir. En primer lugar, porque toda Constitución, aunque no lo dijese, ha de garantizar la indivisibilidad de la nación. Porque es una característica de la nación en cuanto que es soberana. Porque el soberano es indivisible. Si nuestra Constitución no dijera eso, de nuestra Constitución se deriva eso, de la nuestra y de cualquier Constitución. Mientras la Constitución rija,
la nación es indivisible. Eso es evidente. El soberano es uno, mientras la Constitución rija. Es decir, mientras la nación sea en cada momento lo que el poder constituyente ha decidido que es la nación. Si el poder constituyente, que en nuestra Constitución no es solo el originario, sino sobre todo el derivado, es decir, el poder constituyente juridificado en el artículo 168, si el poder, en uso de ese poder constituyente y mediante el procedimiento establecido, artículo 168, decide un día que la composición de la nación va a ser distinta, esa nueva composición de la nación seguirá siendo indivisible, mientras el constituyente no vuelva a alterarla. Porque nuestra Constitución tiene una cualidad muy especial, y es que es una Constitución en la que no solamente se describe a la soberanía, artículo 1.2, la soberanía nacional reside en el pueblo español, sino que se prescribe la soberanía. Es decir, es una Constitución que no solamente declara que la nación fue constituyente, fue soberana cuando se dio la Constitución, sino que garantiza que lo seguirá siendo después de la Constitución dada, a diferencia de lo que sucede en Alemania o en Francia o en Italia. Por tanto, a mi juicio, no se deriva de aquí una cláusula de intangibilidad oponible frente a la reforma por el artículo 168, obviamente, claro, nunca por el artículo 167. Pero es que además, este modo de entender nuestra Constitución descansa en más razones. No solamente en esa que acabo de decir, de que el pueblo español es soberano no solamente cuando se dio la Constitución, sino que sigue siéndolo y, por tanto, puede disponer de la Constitución misma en su totalidad sin límite material alguno, solo que siguiendo el procedimiento previsto para ello. Es decir, que en nuestra Constitución no hay límites al pluralismo político, siempre que ese pluralismo se manifieste a través de las reglas constitucionales. El 168 no impone límites al pluralismo político. Eso sí, si todos los objetivos son de posible consecución, solo vale conseguirlos a través del procedimiento que la Constitución ha fijado para ello. Eso es obvio, si no, no sería Constitución. A veces se dice en nuestra Constitución, en el artículo 168, solo impone límites procedimentales a su reforma. No es cierto, porque el procedimiento no es exactamente un límite. El procedimiento es una garantía de veracidad de que la voluntad del constituyente se manifiesta de modo fehaciente, de que no es suplantado por otro. En derecho sabemos, como decía Jering, que la forma es hermana gemela de la libertad y enemiga jurada de la arbitrariedad. La forma presta seguridad jurídica y una Constitución tiene que prestar sobre todo eso. La seguridad jurídica de que el soberano, que puede disponerlo de todo, lo que en la Constitución hay, puede disponerlo a través de un procedimiento. 2/3 de las Cortes Generales en 2 legislaturas sucesivas y referéndum final obligatorio de todos los españoles. Pero además, mi convicción de que esto es así se basa también en razones de congruencia. Son razones jurídicas por excelencia.
porque entender que esto es así es la única manera de considerar lícitos los partidos independentistas. La única. El Tribunal Constitucional ha reiterado tantas veces que la nuestra no es una democracia militante porque todos los objetivos políticos pueden obtenerse siempre siguiendo las reglas constitucionales. Lo ha reiterado tantas veces que yo creo que eso ha sido, a mi juicio, uno de sus aciertos. Sería contradictorio que se proclamase lícita una pretensión cuya consecución sería ilícita. No se puede admitir en derecho. Si la Constitución impidiese, mediante los procedimientos de reforma, que la nación pudiera autodeterminarse, incluso desde el punto de vista de la comunidad nacional, si lo impidiese así, habría que impedir la existencia de los partidos nacionalistas. Insisto, mejor dicho, independentistas, insisto, porque no puede declararse lícita la pretensión de un objetivo cuya consecución sería ilícita. Los partidos independentistas en España son lícitos justamente porque la independencia puede obtenerse a través de la Constitución, pero eso sí, no por la sola voluntad de quien pretende obtenerla, sino por la voluntad del poder constituyente juridificado en el artículo 168. Insisto, 2/3 de las Cortes Generales en 2 legislaturas sucesivas y el referéndum final obligatorio de todos los españoles. Y aquí sí que hay iniciativa de reforma atribuida a los parlamentos autonómicos. El artículo 166 de la Constitución es claro cuando se remite al artículo 87.2, 1 y 2, para la reforma de la Constitución. Nada impide que un Parlamento autonómico pueda presentar una iniciativa de reforma constitucional en el Congreso de los Diputados, solicitando que las Cortes Generales, en 2 legislaturas sucesivas, y el pueblo español en su conjunto decidan la independencia o la segregación de parte del territorio. E incluso sería factible, esto ya es ponerse en ingeniería constitucional, sería factible incluso la atribución, mediante reforma de la Ley Orgánica del Estado, de una posibilidad de referéndum territorial mediante el cual el pueblo de una comunidad autónoma pudiese ser consultado sobre si su Parlamento presenta una iniciativa de reforma constitucional del artículo 168 con este objetivo. ¿Por qué? Porque entonces está participando en la adopción de una decisión que sí es competencia de la comunidad autónoma, la iniciativa de reforma constitucional. Esta es mi opinión. Tenemos algunas pequeñas diferencias, 2 personas en esta mesa. Pero como una de ellas es tan querido amigo, tan admirado colega como Francés de Carreras, es posible que a lo mejor yo no esté completamente acertado. Estoy convencido de que sí, pero bueno. En fin, sigamos. Una última aclaración. Una última aclaración constitucional. Hasta ahora me he movido, como ven ustedes, en el estricto campo del derecho constitucional. Una última aclaración que considero importante sobre el tema que esta mañana nos ocupa. Porque se trata de una cuestión en que se están produciendo, a mi juicio, muy graves equívocos. Por no decir muy graves errores en declaraciones políticas e incluso aparentemente en alguna resolución jurisprudencial. Cuando se dice que en España no existe actualmente derecho de autodeterminación. Derecho de autodeterminación de una parte, vamos, derecho de autodeterminación del pueblo español, obviamente, es el soberano. Pero que por una reforma constitucional
podría establecerse. O sea que no hay ahora el derecho a decidir, pero que puede propugnarse que ese derecho a decidir se establezca mediante una reforma constitucional. Eso lo hemos leído en alguna declaración jurisdiccional. Lo hemos leído, hemos oído y leído en boca de algunos llamados expertos. O sea que no hay derecho de autodeterminación mientras la Constitución no lo establezca. Esa afirmación es sumamente errónea y es un error grave. Ni la nuestra, ni ninguna Constitución puede incluir en su texto tal derecho, simplemente porque de hacerlo se destruiría la Constitución misma. Nuestra Constitución de ahora o cualquier otra futura Constitución que se estableciera por el artículo 168 ha de basarse inevitablemente, ya lo dije antes, en la unidad de la nación, en la unidad de la soberanía. Y esa declaración constitucional y teórica no solamente es descriptiva, es prescriptiva, es de cumplimiento obligatorio, es norma a la que todos estamos sometidos. Kelsen tuvo una frase feliz que yo cito mucho para intentar desarmar a algunos naturalistas, que decía: el derecho se destruye si se basa en el axioma debes si quieres. Claro, es obvio. Por eso, porque la soberanía es una, con esta y con cualquier constitución. Lo que atañe a esa soberanía, lo que a todos atañe, recordemos el viejo adagio medieval, tiene que ser aprobado por todos. Lo que atañe a esa soberanía solo puede decidirlo el soberano. Lo que atañe al conjunto de la nación, solo la nación puede decidirlo, no una de sus partes. Si esto se estableciera así, la Constitución cae por su base. Porque toda Constitución, toda, esta la norteamericana, cualquier otra, se fundamenta en la unidad de la nación, porque se funda en un centro de imputación único, la soberanía. Es cierto que desde el punto de vista sociológico, cultural, politológico, la nación, por emplear una frase conocida, puede ser un concepto discutido y discutible, pero desde el punto de vista jurídico no. Desde el punto de vista jurídico es un concepto esencial, absolutamente nuclear. Es el concepto básico de la Constitución moderna, claro, no de la Constitución británica, que es una Constitución prescriptiva. De ahí algunos errores de algunos colegas comparando esto con lo de Escocia, es un disparate. Y en consecuencia, no puede nunca ninguna Constitución apoderar a una parte para decidir sobre el todo, porque entonces el todo deja de ser soberano. Así de sencillo. El derecho de autodeterminación es incompatible con una Constitución y, en consecuencia, no se puede atribuir mediante una reforma constitucional. Así lo entiendo y creo que así es. Digo, y creo que así es porque todavía en el derecho, al menos con algunas seguridades, nos movemos. El día que todo valga en el derecho, pues el derecho se acaba, la seguridad jurídica se acaba y la convivencia civilizada también. Por eso me dio mucha pena un día que leí en el periódico que uno de los llamados padres de la Constitución dijo que es constitucional todo lo que políticamente se quiera que sea constitucional. ¿Saben a quién me refiero? Me dio mucha pena, porque es lo contrario de la Constitución. Es hacer desaparecer de la condición de la Constitución su condición normativa. Convertir la Constitución en un papel en blanco que los políticos pueden reescribir o rellenar a su capricho. Un país así no tiene Constitución. La Constitución hay que tomársela en serio. Es cierto que la Constitución tiene grados de apertura, principios capaces de ir
amoldándose a los tiempos, pero tiene algunas concesiones básicas que han de ser cumplidas, porque si no, la Constitución desaparece. Y si desaparece la Constitución, se vuelve ¿a qué? Al viejo situación jovesiana. La lucha de todos frente a todos. O un Estado absoluto, gobernado por el capricho, gobernado por la voluntad sin normas. En consecuencia, hay que tomarse en serio la Constitución. Y tomarse en serio con la Constitución es, a mi juicio, pues sostener lo que yo he venido sosteniendo, con razones de derecho, que son las que he utilizado siempre el tribunal al que se ha referido Ramón y en el que hemos convivido durante 9 años. Yo podía terminar aquí porque debe haber algún coloquio, ¿no? Pero no me quedaría tranquilo si no dijese brevísimamente algo, no ya de derecho constitucional, sino de política constitucional. Ya no hablo como constitucionalista, digamos, mejor dicho, no hablo técnicamente como constitucionalista, sino más bien como ciudadano o como constitucionalista comprometido con su sistema político. Es cierto, no puede negarse que tenemos problemas de integración territorial. Las causas de ello son múltiples, algunas que obedecen solo a la inactividad, a la omisión y a la falta de compromiso, de prudencia y de coraje. Pero, como decía antes, el petit comité, llorar sobre la leche derramada ya no tiene mucho sentido. Es posiblemente la hora de los grandes políticos y quizá de los grandes, yo no lo soy, constitucionalistas. Porque creo que con prudencia, decisión, cordura y capacidad intelectual suficiente para defender los muchos valores que nuestra Constitución tiene e incluso sus muchas capacidades de reforma, que con los límites que he establecido puede tener, puedan acometerse las soluciones o los intentos de solución de esa realidad que hoy tenemos. Pero eso sí, no perdiendo nunca de vista que todo ello puede hacerse y quizás deba hacerse con una condición: el sometimiento estricto a la Constitución. Si un país, si unos políticos, si unos poderes actúan fuera o por encima de la Constitución, ello no puede producir más que catástrofe que yo no quiero para un país del que me considero obviamente ciudadano. Y nada más. Así dejo tiempo para coloquio. Muchas gracias.